Pues tenemos en línea un compañero desde Perú, creo que Pascual lo va a presentar, que vamos a hablar un poquito de la realidad del hermano país de Perú. Dale. Compañero muy querido, analista político, abogado, internacionalista, Leonel Falcón Guerra. ¿Cómo estás, Leonel? Bueno, buenos días. Acá ya buenas tardes, las 13 horas con 13 minutos acá en el Perú. Bien. En una situación difícil, complicada, casi dramática, por el tema electoral que se va a resolver como en el derbi de Palermo. Bien. Acá, perdóneme, usted es burrero. Acá en la Argentina decimos, cuando alguien dice esas cosas, este muchacho es burrero. Bueno, acá en el Perú decir burrero es mala palabra, así que... No, acá es el que le gustan las carreras de caballo, eso es el burrero. No, no me gusta la carrera de caballo porque yo soy animalista. Lo que busco es poner un cuadro comparativo muy popular y peculiar para que la gente entienda de que la final en el Perú va a ser así. Complicada. Difícil, cabeza a cabeza. Difícil, sí. ¿Qué podés contarnos? Hola. Hola. Sí, acá. Se corta un poquito. Ahí la señal, me parece. A ver, ¿nos escuchás bien? ¿Hola? Perfecto. Ah, porque se corta un poquito tu voz. Leonel, ¿qué podés contarnos de esta situación en Perú? Esa debe ser la mano de Milei. Bueno, la cosa, como le digo, está muy complicada a esta hora. Yo le voy a pasar el enlace de la Oficina Nacional de Procesos Electorales para que sigan en secuencia en vivo, en tiempo real, la situación, el cómputo. A esta hora, a 97.3% del electorado nacional con actas validadas, consolidadas, hay una diferencia de 5.000 votos entre Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, y Keiko Fujimori, en el entendido que Sánchez está arriba por 5.000 votos de diferencia. Muy poco. Pero, Sandro. sí, pero el pero está en que recién han comenzado a llegar las actas del extranjero, o sea, de la votación de los peruanos en el extranjero. Y ahí el peligro es de que la votación que viene del extranjero va a cambiar, o puede cambiar, en condicional lo pongo, el resultado final, porque todo el mundo sabe, a través de sus personeros, a través de sus equipos técnicos electorales, lo que se viene, ¿no? Porque si tienen personeros en Estados Unidos, le informan vía WhatsApp, en tiempo real le informan el resultado, entonces ya tienen consolidado. Lo que nos sorprende es la serenidad, a diferencia de otras contiendas electorales, de la hija del dictador Fujimori, que dice hay que esperar el resultado final. ¿Y cómo fueron los antecedentes con los votos del exterior? ¿Cuál fue el resultado de lo que venía de afuera? Marcelo Dualde te está preguntando, Leonel. Marcelo. ¿Cómo estás, Leonel? Un saludo. Mi madre se llama Marcela y mi nieto se llama Marcelo, o sea que estamos por ahí en la línea de los Marcelos. Estás rodeado por los Marcelos. Cuídate. Mira, el tema está en que en la elección del 21, donde Pedro Castillo le ganó a Keiko Fujimori, se dio más o menos un 60-30 a favor de Fujimori, de la hija del dictador. Ahora se viene en esa perspectiva, la votación que recién el canciller ha señalado de que están llegando entre hoy y mañana a través de la valija diplomática, en vuelos comerciales y todo lo demás. Entonces, ese le pone más suspenso al resultado final. Y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha dicho de que este tema se va a resolver y se tendrá el resultado oficial final a mediados de julio, vale decir, toda una incertidumbre, toda una situación difícil. ¿Por qué? Porque nuestro sistema electoral es arcaico, es muy antiguo, se requiere el acta física para consolidar el resultado, a diferencia de otros sistemas electorales que en tiempo real el órgano electoral envía la información y esa es validada y pasa directamente a un consejo. Pongamos el ejemplo de Colombia, ¿no?
en menos de 2 horas sacaron en tiempo real al 90% del resultado. Entonces, nuestro sistema es más formalista, más de papeles. El sistema electoral peruano es muy añejo, no se ha actualizado, entonces eso no permite tener un resultado oficial en tiempo real, pero los partidos... Leonel, una pregunta en relación a lo que estás diciendo. ¿Quién cuida los votos durante todo ese proceso? Desde el momento en que se vota en el exterior hasta que se termina el escrutinio. ¿En custodia de quién están los votos? Ahí está, es una buena pregunta y me permite responder para levantar las alertas, activar las alertas. Son los funcionarios de Cancillería, es decir, a través de los consulados, ahí se maneja la información, son los funcionarios diplomáticos, y cada funcionario diplomático tiene su corazoncito, lo pueden tener a la derecha o lo pueden tener a la izquierda, tiene sus antipatías y simpatías. Entonces, ahí viene la sospecha. Ya se ha previsto en un comunicado junto al Perú a llamar la atención que por ahí podría venir un zarpazo para cambiar la elección, pero hay acta de respaldo. Canciller CIA, ¿no? Canciller CIA. En todas partes, es que hay un grave problema, y a ustedes la debió pasar como que acá nos pasó con Pedro Castillo. Los cancilleres y los embajadores dicen que son de academia, son de carrera. Son de carrera y por lo tanto se deben a su manual de la Cancillería. O sea, eso entre comillas, ¿no? Entonces, ¿qué resulta? Muchas veces a diferencia de los compañeros de la Revolución Bolivariana, en la primera etapa de Chávez, que cambiaron y renovaron todo el sistema de embajadores y representación consulares en el mundo de Venezuela. En los países de América Latina, a excepción de Venezuela y a excepción de Cuba y probablemente en Nicaragua, no renuevan, se mantienen los mismos embajadores de carrera, y al final de cuentas se creen impolutos en el cargo y solamente reciben consignas de ellos mismos y resuelven a su manera. Entonces, falta renovar esa diplomacia y reivindicar la diplomacia de los pueblos, ¿no? Que sean diplomáticos gestados o formados en una escuela diplomática con el concepto de la diplomacia de los pueblos, que sería distinto, ¿no? No corren nuestra carrera. Te va a preguntar ahora Rubén Fanesi, pero te quiero hacer una pregunta que para mí también es importante. ¿Cuál es el monto de votantes? ¿Qué cantidad de votantes hay en el padrón de extranjeros? En el extranjero. En el extranjero. Sí. Tenemos más de 1 millón de peruanos. Bueno. En el extranjero, más de 1 millón, pero siempre existe el ausentismo. Y sí, hay votos blancos nulo y viciado. Estamos estimando en 700.000, 600 a 700.000 que hayan podido votar en este proceso electoral de segunda vuelta. Entonces, es un bolsón fuerte. Entonces, si estamos hablando de una proyección, ojalá que no sea la lectura correcta, 60-30, ahí se define la elección. Sí, pero además con números muy abultados, ¿no? Sí, para 5.000 a favor de Sánchez, mucho, sí. Ahí te pregunta Fanesi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañero? Bueno, la pregunta que te iba a hacer es la que te hizo Varela, pero le iba a agregar otra, que ya está respondida. La que te iba a agregar otra. Acá se comentó que hay 1.500 mesas recurridas. ¿Es verdad eso? Y si eso es verdad, ¿cuál es la perspectiva de esas mesas? Ya, esa información es válida para tus oyentes. El programa del pueblo para el pueblo en Radio Rebelde. Miren, efectivamente hay oficialmente 900 en porcentaje, 1.39% de actas observadas, que equivale más o menos a más de 1.000 actas. El 70%, digamos el 80% corresponden a Lima. Lima metropolitana, Lima la pituca, Lima la aristocrática, pero también a la vez provinciana. Pero lamentablemente la mayoría en Lima, así como le pasa a Buenos Aires, la mayoría son provincianos, migrantes, pero no votan, no votan por acordar su extracción de clases, sino votan por la derecha o por los conservadores. Entonces, como ese bolsón electoral es fuerte, y han sido actas observadas por cuestión que falta una firma, pero eso no acaba de ver el resultado final. Entonces es muy probable que la votación, esa plaza de Lima es fuerte para los de la derecha. Entonces había cuenta que
un candidato que perdió y acusó de fraude porque no pasó la segunda vuelta, López Aliaga, exalcalde de Lima, que renunció para ser candidato a la presidencia. Su votación era fuerte y solamente ganó en Lima y quedó a 20.000 votos de Sánchez, porque Sánchez pasa precariamente con una diferencia de 20.000 votos a segunda vuelta. Entonces, ese bolsón electoral de Lima, que es el más fuerte, 7 millones de electores, va a decidir. Entonces, si hay cerca de 1.000 actas, estamos hablando de un universo de 180.000 votantes. Si aplicamos los porcentajes, esa votación va a ser, de esas actas va a favorecer a la derecha, a Fujimori. Entonces, porque ya se ha escuchado, lo que se ha escuchado en Lima, da una diferencia donde Sánchez saca alrededor del 35% contra Keiko Fujimori, que sacó el 62%. Entonces, matemáticamente, aritméticamente, la cosa es complicada. Complicada. Leonel, más allá del resultado electoral, que vamos viendo un panorama bastante complicado, donde la hija de Fujimori, Alberto Fujimori, que hay que recordarle a los amigos y amigas oyentes, que gobernó durante 10 años Perú y que hizo un desastre desde el punto de vista económico, social, la represión a los movimientos populares, y que fue condenado por la justicia del Perú justamente por sus crímenes y por corrupción. Digo, porque Keiko Fujimori en realidad expresa ese tipo de gobierno, bueno, así como Katz en Chile, así como Zamora hoy en Bolivia, o en Ecuador, Noboa, en Colombia, Asprila, es decir, son personajes que llevan adelante un modelo neocolonial de dependencia con Estados Unidos y antipopular, pero totalmente antipopular. Pero a lo que apunto, Leonel, nos han querido imprimir en la conciencia de los pueblos de que la ultraderecha está arrasando a nivel mundial y particularmente en América Latina. Acá estamos hablando de una elección cabeza a cabeza, lo mismo que ocurrió en Colombia, lo mismo que ha ocurrido que viene ganando lugares. En México Sheinbaum y antes AMLO, así que en Brasil son los países más poblados. En el Uruguay volvió a ganar el Frente Amplio, así que no sé cómo se traduce esto, bueno, es la propaganda del enemigo que se va imponiendo, pero además Perú tiene una característica muy particular. Todavía está en prisión el dirigente máximo del MTR, el movimiento Tupac Amaru, y la represión es constante, y el ejército norteamericano, según tengo entendido, ha asentado bases también en Perú. ¿Vos cómo percibís esto allí en Lima? Sí, yo le respondo y voy a ser un tanto provocador. Perfecto. Para ver si levantamos la polémica y me invitan otro día para seguir discutiendo el tema. Este es el lugar adecuado para ser provocador. Miren, yo no concibo, porque nosotros nos educaron en la escuela crítica, ¿no? O sea, no del seguidismo, no de la consigna, no de las internacionales que ordenaban y mandaban, sino tenían los pensamientos propios. Por eso que somos parte del pensamiento generado por nuestro gran amauta José Carlos Mariátegui, que con partición ni calco ni copia, sino creación heroica. Entonces, yo no concibo, por ejemplo, cómo el pueblo argentino puede haber votado por Milei. Nosotros tampoco, quédate tranquilo que nosotros tampoco. Bueno, pero estamos hablando en términos genéricos, salvo honrosas excepciones, ¿no? No concibo de que en Chile pueda haber un hijo o una hija de Pinochet y sea candidato a la República y por cuarta vez pase a segunda vuelta. No concibo, por ejemplo, que un hijo de Banzer en Bolivia sea candidato y esté peleando en la presidencia de la República. No concibo que en el Paraguay un Stroessner, un hijo de Stroessner, esté en la salsa, o en Uruguay
un Pacheco Areco, un hijo de Pacheco Areco. Entonces, esas son las circunstancias, las incongruencias de los pueblos, pero también tenemos que decir con toda honestidad y con toda sinceridad y con criterio crítico y autocrítico que nosotros, desde la izquierda, somos culpables, somos corresponsables de no haber educado al pueblo y siempre, casi siempre como consuelo decimos el imperio, el imperialismo, que nos ha infiltrado, sí, es cierto, pero ¿cuál es la respuesta nuestra? En la Argentina la cosa es crítica y las culpables están ahí, que todavía quieren volver a repartirse la torta. El justicialismo cometió graves errores. Aquí en el Perú el castillismo, apoyamos a Castillo, pero nos defraudó al pueblo principalmente. Entonces, en todos sitios se cuecen habas, y eso que nos lleve a una reflexión y entender y comprender, incluso de pedir perdón al pueblo por habernos equivocado. Le pongo un ejemplo del Perú. La izquierda unida en la década del 90, llamó a votar por Fujimori. Y el partido aprista, que dicen, entre comillas, que es una izquierda democrática fundada por ahí a la Torre, también las cúpulas llamaron a votar por Fujimori. Es decir, los padres putativos del fujimorismo fue la cúpula de izquierda, la izquierda, nosotros decimos la izquierda caviar, la izquierda legalista y el aprismo. Y tuvimos 12 años de dictadura fujimontesinista, porque el asesor de Fujimori está preso en la base naval del Callao, un recinto de máxima seguridad, conjuntamente con el líder del movimiento revolucionario Tupac Amaru, Víctor Polay Campos, conocido como el comandante Rolando, que ya cumplió su condena de 35 años, pero le han ampliado otro proceso, donde la Fiscalía está pidiendo cadena perpetua, después de haber cumplido 32 años de prisión, le han ampliado la prisión preventiva a 18 meses para tenerlo encerrado. Pues bien, son las iniquidades del sistema de justicia que utiliza como instrumentalización al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Fiscalía, para tener presos a los líderes o presos de conciencia. Entonces, la situación es crítica para América Latina. Por ejemplo, eso no está pasando en el Perú. Es que Fujimori, aparte de hacer todos los latrocinios, las violaciones de derechos humanos que hizo, creador de grupos paramilitares que asesinaban a estudiantes, que perseguían a campesinos, ejecuciones extrajudiciales, esterilizaciones, el narcoavión, el tráfico de armas a favor de un movimiento guerrillero en Colombia, todo eso y los actos de corrupción, no se explica cómo la gente sigue votando por él. Bueno. ¿No? Pero ¿qué hizo en contraparte? En contraparte es una política populista de poner agua y desagüe en el pueblito en donde faltaba una obra de un puente, mandaba el ejército y lo construían en una semana, y a la gente se le quedó en la retina y en el cerebro ese accionamiento de Fujimori. Por eso que siempre va a pasar a segunda vuelta, porque tiene una base social pura de más o menos de 10, 12%, que le permite saltar la valla de la primera vuelta y pasar a segunda vuelta. Y ahora se ha incrementado a 9 millones de electores. O sea, no es poca cosa. Entonces, eso tiene una explicación, o merece una explicación en detalle cómo y de qué manera ese movimiento se ha consolidado y sigue ganando por lo menos en primera vuelta, y a esta vez con claras pretensiones de ganar la presidencia de la República. Nosotros hemos dicho que Dios nos coja confesado, pero tenemos que prepararnos, si es que gana Fujimori, y la Fujimori tenemos que preparar para la resistencia y a la oposición, porque van a venir con todo, y tenemos que estar preparados para una metodología de lucha que nos permita recuperar el movimiento social, hacer ciudadanía política y enfrentar lo que se viene, ¿no? Es un peligro el fascismo, y Trump la tiene fácil, pues, porque ya no necesita invadirnos, sino necesita solamente decir, este es mi candidato como en Honduras, este es mi candidato como lo está diciendo ahora en Colombia, y aquí Marco Rubio ha dicho de que la candidata que ellos preferirían es Keiko Fujimori, ¿no? Obvio. Pero Pero el año pasado lo dijo en la Argentina, que había que votar a Milei, ¿no? Bueno, o sea que ahora ellos son garantes y son recomendadores de candidatos, y la gente se va por ese lado porque piensan de que Estados Unidos los va a proteger, que Estados Unidos, porque esa es la falta de conciencia y de la
mala formación. Yo señalo ahí la responsabilidad de los partidos de izquierda, que en cada contienda electoral se dividen y que no trabajan en concientización, en capacitación, en política de manera orgánica, y solamente se presentan para las elecciones a querer a pescar el río revuelto también, ¿no? Leonel, para que te quedes tranquilo, en forma negativa te diría, nosotros acá tenemos dirigentes del justicialismo que dicen que muchas de las cosas que hace Milei están bien y que hay que darles continuidad. Y son dirigentes importantes del justicialismo. Algunos fueron ministros de Cristina. Hay gobernadores que dicen que está bien el alineamiento con los Estados Unidos. O sea que lo que vos hacés como autocrítica para los sectores populares funciona también aquí en la Argentina. Es una identificación negativa, si querés, pero está sucediendo y esa es una cosa a corregir dentro de las fuerzas populares, ¿no? Los compañeros, es que el problema es el siguiente, que nosotros desde la izquierda aceptamos el caudillismo, el dedismo, antes que la democracia. Entonces, el justicialismo, yo conozco parte, porque siempre interactúo con compañeros argentinos, entonces el peronismo, el justicialismo es una cosa, pero tiene sus ramificaciones. Hay justicialistas de derecha, de centro, de izquierda, y hay revolucionarios, pues. Me guío por los revolucionarios. Entiendo de que es, como decimos, es un arroz con un mango el justicialismo, entonces tenemos tendencias y vertientes que hacen pues de que la compañera Cristina se equivocó, pues, o siempre se para equivocando, y se equivoca no para bien, sino para mal, entonces coge a sus amigotes, y ese es el problema, porque la democracia no funciona. Entonces, son los graves problemas de la izquierda. Si la izquierda quiere cambiar el país, nuestros países, tiene que cambiar de actitud, tiene que bajarse muchos de la cabeza, muchos muros que implican ir a la democracia. Por eso que Mariátegui decía, sin calco ni copia, creación heroica. Mariátegui hablaba de marxismo-leninismo, de una posición, de un socialismo democrático, indoamericano. Claro. ¿No? Precisamente eso es lo que te quería preguntar, Leonel. ¿Vos no creés que todo el mal que acecha hoy a América Latina se debe a un abandono de la ideología, una pérdida de dirigentes realmente sólidos y convencidos de lo que se necesita para el pueblo latinoamericano? Por cierto que sí, yo estoy de acuerdo plenamente, porque el diagnóstico que ustedes hacen en la Argentina lo hemos hecho nosotros, y tenemos que volver a las fuentes, a la ideología, a la organización, a la estructura orgánica, a la célula, al círculo, a la capacitación, a la escuela de cuadros, pero con un sentido positivo. Por eso utilizamos como instrumentos el materialismo histórico, el materialismo. Tenemos que adecuarnos al tiempo y a la historia, a las revoluciones técnicas científicas, pero sin perder los principios, sin perder dignidad, sin perder ética, sin perder la moral revolucionaria, que tenemos que mantenerla a tope, porque esas son nuestras... Me alegra escucharte estas últimas frases, porque estamos con un grupo de amigos en los que estamos diciendo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer es perderle miedo a decir la palabra revolución, porque creo que hasta tanto no se establezca la necesidad de una revolución, que es evolucionar distinto a cómo ha evolucionado Latinoamérica, o sea, revolución, pero además con conciencia de clase, con conciencia política y con dirigentes realmente dispuestos a llevarlo adelante, ¿no? Bien. Muchísimas gracias, Leonel. Fue muy valioso, las coincidencias son muy grandes y seguramente después del resultado te vamos a tratar de consultar de vuelta, a ver cómo viene la mano con la hija del dictador. Que nos cuente cómo hicieron para copiarnos. Sí. Rodilla en tierra, Leonel. Abrazo fuerte. Combatir, abrazo. Un abrazo, compañero. Denme 30 segundos, solamente para ratificar mi identidad con la Argentina, con su pueblo. Nosotros somos malvinenses, 100%. Bien. Lo hemos probado, y Sí. porque somos agradecidos, porque alguna vez en el espacio-tiempo de nuestra historia llegó el generalísimo José de San Martín, que nos ayudó en la independencia del Perú, en la primera etapa, porque venía la expedición del sur, y justamente el generalísimo José de San
llegó a una región donde yo vivo, donde radico, en la bahía de Paracas, donde se inspiró en la construcción de la bandera peruana. Y en fin, después la otra historia viene después con Bolívar, pero ya eso es otra, sería parte de una historia que se debe contar en alguna entrevista. Sí, bien es cierto también que el Perú fue el primer país que se solidarizó con Argentina cuando la guerra de Malvinas. Tal cual. Yo tengo una profunda Le simpatía. mandamos los aviones para ir al invasor inglés. Exacto. Así es. Yo tengo una profundísima admiración por Perú, que también está motivado por la camiseta del seleccionado de fútbol que tienen ustedes, que es muy bonita. Acá el compañero es un gallina incorregible, es una gallina incorregible el compañero Marcelo. Pero afortunadamente está a la inversa esa camiseta. Abrazo, Leonel. Muchas gracias. Gracias, Gracias, Leonel. Leonel. Hasta Un pronto. abrazo. Hasta pronto. Agradecido por ustedes. Leonel Navarro, ¿no? Falcón Guerra. Falcón Guerra. Falcón. Lo que pasa que el Alzheimer y el franco deterioro, que es otra enfermedad italiana, Sí. está avanzando a raudales Avanzan en en esta mesa. Avanza. Que contradictoriamente no se toma Franco. Es verdad, es verdad. Bueno, vamos a homenajearte, Leonel, si estás ahí todavía, con un compañero que perdimos en estos días, el Indio Solari, Los Redondos de Ricota, con el tema emblemático, el tema de cierre de sus recitales, que era Jijijiji, que fomentaba una gran el fervor popular, el pogo. Saltaban, todo el estadio saltaba para cantar esta El canción. pogo más grande del mundo. Exacto. Bueno, va con eso, Leonel, dedicado a vos. Ustedes tienen personajes muy emblemáticos. Yo soy muy admirador de la negra Mercedes Sosa. Sí. Sí. De Facundo también, Bien. aunque en algunos temas discrepa, pero igual, o sea, y con el Indio Solari tengo cierta afinidad porque me gusta la poesía, principalmente la latinoamericana, y bueno, por ahí siempre algo he sabido de él. Bueno, va eso dedicado a vos. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte, Leonel. Gracias, hasta luego. Chau, chau. Hasta luego.